Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos en el radar de la AMJP y hoy estamos los campeones inquietos de la defensa pública. Muchas gracias por acompañarme a las defensoras públicas Rosmi Cáceres, Analía Ginde y al defensor público Hugo Jiménez. Son las 16:18, 23 grados, un tiempo mayormente nublado. Así que da para hablar hoy con un rico café con leche que Jota nos dejó y que nos está escuchando allí tranquilamente. Hoy estamos aquí con defensores, con un defensor público interamericano y dos defensoras públicas interamericanas. Hugo Jiménez, ¿podemos explicar de qué se trata ser un defensor público interamericano? ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué se creó la Defensoría Pública Interamericana? Pero con mucho gusto. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir este tiempo de la Asociación de Magistrados del Paraguay en la jornada de hoy y disfrutar sobre un tema apasionante que hace referencia al sistema de protección multinivel que tenemos en Paraguay con relación a la protección de los derechos humanos. En ese sentido, uno de los sistemas es el sistema regional, en el que la Organización de Estados Americanos, la OEA, a través de sus diversos organismos, establece un sistema de seguimiento y protección de derechos humanos, a través de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Es en ese contexto que se han celebrado diversos acuerdos con diversas organizaciones y una de ellas con la Asociación Interamericana de Defensores, por medio del cual aquellas personas que no tengan la asistencia correspondiente, por la capacidad económica o por cuestiones culturales, no pueden ser asistidos por organizaciones particulares o por abogados, entonces pueden solicitar a través de la IDEF la asistencia de un defensor público interamericano. Este defensor público interamericano es elegido de entre el grupo de defensores públicos de los diversos países que conforman la Asociación Interamericana. En ese contexto, entonces, a nosotros nos toca representar a Paraguay como defensores interamericanos, a la doctora Rosmi Cáceres, a la doctora Analía Ginde y a mí, en carácter de representantes de víctimas, sea ante la Comisión Interamericana o bien en los trámites o juicios ante la Corte Interamericana. ¿Cuántos defensores públicos interamericanos hay actualmente? En cuanto a números, 28, mi memoria 28, sí. 28 a 30. Sí, 28 a 30, porque la metodología es que cada defensoría pública que integra la AIDEF propone nombres de defensores públicos interamericanos y después el Consejo Directivo de la AIDEF, que está integrado por representantes institucionales y también de las asociaciones, eligen a los defensores públicos interamericanos. Y quiero señalar que para ejercer el cargo hay un perfil en el sentido en cuanto a que la persona no solamente tiene que tener conocimientos para la litigación, sino también una formación en derechos humanos. Rosmi, ¿cuál fue el primer caso como defensora interamericana que te tocó llevar? Sí, el primer caso que me tocó llevar como defensora interamericana fue contra el Estado de Haití. Y quiero resaltar en ese sentido que uno de los requisitos para acceder, además de, lógicamente, una sólida formación en derechos humanos y ocupar el cargo de defensor público, es también el de manejar un idioma diferente al idioma nacional. Ese es uno de los requisitos y fue precisamente ese el que me habilitó a establecer una demanda contra el Estado de Haití porque era un ciudadano haitiano, lógicamente, y el caso se llevó todo en francés, fue un caso en francés, ese fue mi primer caso. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron la muerte en circunstancias dudosas del hermanito del señor Batista Wheeler. ¿Y qué pasó? Contanos cómo es el proceso, cómo llega a ese es un caso que está en la Corte Interamericana o está en la Comisión. No, es un caso ya que está en la Corte, fue un caso bastante peculiar, considerando que para acceder a la Corte deben agotarse todas las instancias
internas, es decir, que deben agotarse, por decir así, llegar hasta la Corte a primera instancia, segunda instancia. Corte Nacional del Estado de Haití. Sí, y luego al final llegar hasta la Corte Interamericana, Comisión y Corte Interamericana. Y eso fue un caso muy peculiar porque no se dio ese paso previo, sino que hicieron un persaltum. Hicimos un persaltum, considerando que saltaron las instancias. Sí, directamente. No siempre se da este tipo de casos, porque lo normal es que se agoten las instancias internas. ¿Y cuál fue la razón que posibilitó ese saltarse a instancias previas? Y la circunstancia fue el caos político, económico, jurídico que vive nuestro hermano Estado de Haití. Lo que se saltó fue la instancia nacional. La instancia nacional. Y se planteó directo la petición ante la Comisión Interamericana. La comisión fue a hacer una visita a Haití. Y en esa circunstancia, este ciudadano aprovechó para peticionar directamente a la comisión que fue a hacer esa visita, a peticionar que sea atendido el caso de la muerte de su hermano en la vía pública. ¿Y cómo murió el hermano? Y supuestamente, sí, digo supuestamente porque hasta que no haya una condena también son hechos supuestos, en manos de bandas armadas. En Haití habían confrontación de bandas que ya venían amenazándole a esta familia, que darían fin a la vida de varios miembros. Y empezaron por la vida de un menor, era un adolescente, y ante esa circunstancia fueron recorriendo y escondiéndose, pero como las autoridades policiales ni judiciales, hay hubo un quiebre ahí en la situación jurídica de Haití, no recepcionó denuncias, no tomaron las debidas medidas en su momento. Esta familia directamente decidió peticionar a la comisión. Entonces, ese es el motivo de la responsabilidad estatal, entonces. Exacto. La falta de llevar adelante acciones positivas que aseguren el respeto a la vida, el derecho a la vida, a la seguridad de ese adolescente. Así mismo, como ya. usted dice. ¿Y en qué instancia está ese caso ahora? Bueno, en este momento el Estado de Haití no contestó la demanda. Entonces, en una entrevista que tuvimos cuando estuvimos en Buenos Aires con el secretario de la Corte, nos dijo que en cualquier momento íbamos a tener novedades, porque en realidad el Estado de Haití no se presentó. Sabemos que también el mismo presidente de la República encontró la muerte en circunstancias extrañas. Sí, extrañas, en su propio domicilio, en su casa. Entonces, no tan extrañas. Sí. Bueno, realmente, me gustaría nomás ahí hacer hincapié para que las que nos escuchan puedan comprender que para llegar a la Corte Interamericana se pasa por una instancia previa de la Comisión Interamericana, y es la Comisión Interamericana la que lleva la demanda a la Corte, y que los defensores y defensoras interamericanos actúan en representación de las víctimas cuando son peticionadas la intervención de la Defensoría, ¿verdad? Así queda. Así mismo. Bueno, Analía, contanos, tu primera experiencia como defensora pública interamericana. Muy buenas tardes a todos, doctora, a la audiencia. Y la verdad que fue una experiencia totalmente nueva para mí. Yo soy la más joven de acá de los tres. De los casos, ¿verdad? Porque en la edad me parece que no. ¿Qué estás queriendo decir, Analía? Nos mandaste al frente a todos los demás. De los tres soy la más nuevita en el cargo. Sos nuevita como defensora pública interamericana. Entonces, en junio cumplí un añito, entonces sí, ya tuve experiencias porque me han designado ya casos. Pero tengo un caso en donde fui designada en forma de titular como DPI con un colega Jacob de Panamá, y es un caso bastante interesante porque es el caso Monroy versus Colombia, en donde el señor, que es nuestra presunta víctima, nosotros lo representamos a él, viene litigando ya hace más de 20 años una causa en donde él siente y siempre peleó porque fueron vulnerados sus derechos
porque él trabajaba, era un trabajador público, y cuando hubo un traspaso en unos años atrás, hace como 20 años, repito, al hacer un traspaso, al separarse el Poder Judicial de la Fiscalía, a él los vincularon. Y los vincularon sin motivo, sin fundamentación, sin sumario, sin que exista un derecho a que él pueda defenderse por la mala manera, derecho administrativo. Él recurrió en todas las vías que pudo, llegó hasta la Sala Constitucional de Colombia, pero aún así él no encontró la respuesta a la restitución de sus derechos vulnerados. Entonces, él es una persona que activó bastante su propia causa, porque él es abogado también, y hoy en día es defensor público de Colombia. O sea, es una persona bastante activa, trabajamos con él muchísimo, y estamos en la etapa donde hicimos ya nuestro informe de fondo, las observaciones con el señor Monroy. Bastante participación le dimos a él, y eso es muy bueno, porque él se siente súper acompañado por nosotros. Incluso nos mandan los documentos, estamos atentos a sus reclamos, a sus observaciones, porque él dice demasiado tiempo ya pasó, porque son 20 años más o menos ya. O sea que él no recibió ningún tipo de indemnización, una desvinculación sin ningún tipo de indemnización. Sí. Me doy cuenta que entre los casos que tuvieron Rosmi, vos tenés un caso en el cual es el asesinato de un adolescente. Analía tiene un caso laboral propiamente, y eso también un poco para que las personas entiendan que lo que se resuelve en la Corte no solamente afecta derechos contra la vida o la integridad física, sino también pueden ser derechos laborales. O sea, son todos aquellos derechos que son reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, y también los derechos sociales, civiles, sociales, culturales y económicos. Entonces, no es, o sea, quedar claro un poco que no solamente la Corte resuelve casos contra la vida o la integridad física, sino también con relación a otros derechos. Y vos, Hugo, ¿qué caso tenés? Primero, contanos lo que tuviste, y después contanos el caso que ganaron en un equipo. Bueno, realmente una de las características que tenemos como defensores públicos interamericanos es que estamos casados con nuestros casos. Es que ese caso, una vez asignado, uno va hasta que termine definitivamente el caso, con el cumplimiento del estado de las sentencias y las recomendaciones que haya hecho la Corte Interamericana en sus resoluciones. Entonces, en ese sentido, el primer caso que tengo que tuve con relación a un juez que había sido destituido por el Estado peruano en el año 2000 aproximadamente, en el que se convoca, existe un movimiento político y un cambio de gobierno en Perú, se convoca a todos jueces, fiscales, a que presenten para renovar en sus cargos, y la mayoría de esos que se presentaron para esa renovación o confirmación en el cargo no fueron confirmados. Entre ellos estuvo el que en vida fuera don Walter Valenzuela Serna, un juez en lo civil que reclamaba y pedía y decía: mi única vocación en la vida y lo único que siempre quise desde chiquitito es ser juez. Finalmente a él le dicen que se presente sus documentos para ver si le confirmaban o no en el cargo. Él, en una actitud independiente, libre, dice: no me presento al concurso porque este llamado a concurso no respeta mis derechos y no va a respetar derechos. Entonces presenta diversas acciones ante el Poder Judicial del Perú. Todas ellas le fueron rechazadas. ¿Y dejó de ser juez? A consecuencia de ello, finalmente se publica dentro del listado que publicaba el Consejo de la Magistratura del Perú, se publica dentro del listado su nombre como no confirmado. Inicia acciones de inconstitucionalidad, presenta acciones ante la Corte Constitucional de Perú, se le rechaza también, y esa larga lucha entonces él lo presenta ante la Comisión Interamericana. Finalmente, junto con un grupo de fiscales y jueces, el caso llega ante la Corte Interamericana bajo un denominador común que es conocido como caso Cuyalabi versus Perú, que termina a comienzos del año 2021 con una sentencia de la Corte Interamericana y bajo una jurisprudencia que es importante resaltar más todavía, que estamos en la Asociación de Magistrados Judiciales y que hace referencia
a la necesidad de proteger a nuestros jueces y fiscales Y defensores. y defensores en cuanto a la estabilidad laboral. Es lo que llaman en la Corte Interamericana y bajo una jurisprudencia de larga data la estabilidad laboral reforzada. Eso hace a la seguridad jurídica y hace a la independencia del Poder Judicial mismo. Aun cuando ya hubiese vencido su mandato. Porque si te dan un mandato de 5 años y posteriormente no te confirman en ese mandato, ese es el supuesto del cual estamos hablando, ¿verdad? ¿O no? El señor Walter Valenzuela Serna partía de una idea que decía: yo fui designado bajo las condiciones en las que se había establecido la Constitución que regía en aquel entonces y que decía que el juez, al momento de su designación, pasaba a ser inamovible. Esa Constitución del Perú se modifica posteriormente, acompañando todo el cambio de gobierno y todo el cambio político en el Perú. Se modifica y la nueva Constitución establece una revisión de los cargos para la confirmación cada 7 años. Pero no radica ahí el punto principal del caso, una discusión jurídica hasta interna del Perú, sino la forma en que esta confirmación era llevada a cabo. Las votaciones del Consejo de la Magistratura eran secretas y lo que se le informaba a los concursantes era que habían denuncias en su contra, pero no les ponían estas denuncias para que él pueda ejercer la defensa. Y finalmente, el sistema de confirmación o no también eran por voto secreto. Entonces uno quedaba como que no sabía qué tipo de denuncias se habían formulado para poder ejercer la defensa y tampoco sabían los fundamentos por los cuales no era confirmado en el cargo. Ya, entonces el procedimiento de confirmación es lo que fue por lo cual se le condenó al Estado. Correcto. Como se estableció la responsabilidad internacional del Estado. Sí, y además tenía un peso muy fuerte en aquel entonces, que después modificó Perú a consecuencia de todo este proceso ante la Corte Interamericana, es que tenía una consecuencia muy fuerte el no ser confirmado en el cargo. Que si esa confirmación en el cargo venía por parte del Consejo de la Magistratura, ya no podía volver a concursar por ningún otro cargo dentro del sistema judicial. Era una especie de condena en el ejercicio del cargo. Y eso realmente tenía un peso muy fuerte, y decían los jueces y fiscales que cuando el Consejo de la Magistratura no les confirmaba en el cargo, la sociedad decía, el pueblo decía, habrá sido porque es corrupto. Y con ese peso moral a su reputación y al ejercicio del cargo, más la consecuencia establecida en la legislación de aquel entonces, realmente el no ser confirmado en el cargo era una condena muy fuerte, jurídicamente y socialmente. Y Entiendo. eso es lo que la Corte Interamericana recomienda, su modificación, y también que los procesos de designación de jueces y fiscales sean claros y sean abiertos, de tal manera que todos puedan conocer con precisión bajo qué reglas podían ser removidos del cargo y bajo qué reglas podían concursar. ¿Cuál fue el mayor desafío, Rosmi, como defensora pública interamericano? ¿Qué es lo que más te desafió? La verdad que cada caso es un desafío, doctora, porque hay que aprender de la legislación interna, hay que ubicarse en tiempo, espacio y también en la situación vivida por la persona que llega ante la corte. Cada caso es muy peculiar, es diferente y es un desafío demasiado grande. Tenemos que resaltar que ningún defensor público interamericano o defensora pública interamericana recibe ningún plus a su salario por esta función. Es un servicio absolutamente voluntario, porque si no, uno no está obligado a ser defensor público interamericano, y el servicio que se presta es a más de las funciones propias. Yo recuerdo una vez que me llamaste que estabas de turno, Rosmi, y encima tenías que presentar esa propuesta, o sea, tenías que presentar, me parece que un informe. Y yo te dije, bueno, Rosmi, primero lo de aquí. Si no podés con lo otro, vamos a tener que dejar de existir. Y yo sentí que para vos fue como una lanza en tu corazón la que te lanzaba, y me dijiste, pero eso no puede ser.
Y bueno, hiciste las dos cosas. ¿Te recordás de eso? ¿Recordás de ese hecho? Sí, me acuerdo, doctora, porque tuve que hacer una demanda con un colega mexicano de 198 páginas y En luego francés. traducir al francés. Y esa tarea fue maratónica. Por eso es de que es mucho la dación de tiempo y de corazón que uno da al ser defensora pública interamericana. ¿Y cuál fue tu primera experiencia, Analía? ¿Cómo te sentiste? No. Porque vos fuiste designada fuera de este grupo. Sí, así mismo, doctora. Y haciendo lo que dice Rosmi, yo podría decir que hoy tengo una causa ya ante la Corte. Iba a ser mi primera experiencia ante la Corte, doctora, pues ya tengo la comisión. Y el 3 de agosto yo estaba en plena cirugía y me asignaron una causa con unas colegas de República Dominicana y de Ecuador, justamente. Y ese es el caso que ahora mismo puedo decir que me conmueve profundamente porque... ¿De qué se trata ese caso? Es una ejecución extrajudicial, doctora. Una persona que falleció en manos de la fuerza pública en Ecuador. Y estamos hablando de una causa del año 1992. Una causa bastante antigua, varias víctimas que son los hijos, los hermanos, los padres del señor, que estaba borracho y quería ingresar a una fiesta, a un evento en la ciudad donde vivía. Y no quisieron hacerle que ingrese, entonces llamaron a la policía vino y fue bastante agresiva. Y parece ser que uno de los oficiales se molestó porque en el forcejeo le rompió el reloj al policía. Entonces fue tanto el ensañamiento, tanto la reacción agresiva también de los agentes del orden, que le arrastraron hasta la comisaría, lo dejaron ahí, lo pegaron muchísimo, lo lastimaron y murió desangrado en la celda de la comisaría el señor. Y coincidentemente los hermanos, cuando fueron avisados de lo que pasaba, se fueron y tenemos un testigo presencial de eso. Cuando llegó a la comisaría, él está totalmente ensangrentado ahí abajo, muerto ya. Y se armó una turba, los vecinos reaccionaron, la gente, quemaron la comisaría, o sea que es una causa bastante interesante, doctora, en donde te pones y mencionas y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Esto ocurre hoy en día todavía, esto sigue ocurriendo. Y incluso el señor... ¿Cómo se llamaba el señor? El que falleció, Hidalgo es el apellido. Hidalgo se llama el señor y es en la causa de Hidalgo en contra de Ecuador. Y lo que me gustó muchísimo también es que la Corte Interamericana, el presidente de la Corte Interamericana, evidentemente dimensiona lo que es este caso y solicitó a la coordinadora general de AIDEF que sea una defensora de la ciudad. ¿Por qué? Porque necesitamos acceder a las víctimas, necesitamos tener contacto, porque es una causa tan vieja, doctora, que necesitábamos contacto con esta gente porque no tienen representantes, no había un conflicto familiar también, o sea que todo esto trae también aparejada muchas otras cuestiones. Y es así que la colega Meneses de Ecuador está trabajando intensamente y estamos en eso. Y esa es la cosa que más me impresionó, doctora, porque realmente es un fuerte que vos leas y veas que incluso 7 años paró el proceso. No se hizo nada para investigar realmente a los policías, sancionarles y que se haga justicia para este señor y su familia. Ese tema es lo que se conoce como violencia institucional, que da lugar a una ejecución extrajudicial. Y todo lo que es el ejercicio excesivo o abusivo de la fuerza, cuando una institución cumpliendo su labor, porque ahí la policía estaba con una función determinada, pero en un uso desmedido de la fuerza, es lo que nosotros conocemos como violencia institucional y lo que también dentro de la defensa pública estamos en este momento buscando reforzar en conocimiento y también que se entienda esta figura de la violencia institucional. De lo que viviste hasta ahora, Hugo, la posibilidad hoy de ser defensor público interamericano en un caso paraguayo, ¿verdad? Y es un desafío importante porque enfrenta todo lo que implica es hablar de cuestiones internas que vivimos a diario como Estado, formar parte del Estado y comprender o observar de cerca cómo la estructura del Estado funciona y muchas veces lesiona a los más vulnerables. Y ahí ingresa lo que acabas de decir en cuanto a violencia institucional, que dentro de las mismas funciones, al no visibilizar muchas circunstancias, microcircunstancias que se dan en el día a día, estas funcionalidades, por más que parezcan ajustados a derecho y a lo rutinario, sin embargo podrían estar afectando de manera fuerte a las poblaciones más vulnerables. Y hacer una revisión de esas actividades
Es importante. El caso que fui asignado Hace muy poco hace tiempo, muy poco justamente tiempo, eso en quería julio de este contar, año. que a Hugo Jiménez él le planteó desde AIDEF y nosotros aceptamos de que represente al pueblo Saguayo-Maxa en el caso en el cual se hace el seguimiento de la sentencia porque el Paraguay ya fue condenado en el caso. Sí, Entonces, lo que solicitan en este momento es de que nos hagamos cargo o que la representación de Hugo Jiménez como DPI sea los efectos del seguimiento de la sentencia. diríamos en palabras más sencillas, un control junto con la comunidad Saboya-Maxa de el cumplimiento de las recomendaciones que hace la Corte Interamericana buscando restablecer los derechos que le fueron conculcados a esta comunidad. ¿Y cuáles son lo pendiente? Porque quiero nomás también ponerles en contexto de que en el 2012, 2013, cuando tuve la oportunidad de estar al frente del Ministerio de Justicia y Trabajo, uno de los casos más emblemáticos era el pueblo Saguayo-Maxa contra el Estado paraguayo. Y en ese momento, como último acto de mi gestión, presentamos el pedido de expropiación de la tierra para que se le entregue las tierras ancestrales al pueblo Saguayo-Maxa. Posteriormente, con los años posteriores, salió la expropiación. Yo no sé en qué situación quedó eso. Realmente adelantar una posición en base a lo que estoy observando y reuniendo información, la sentencia de la Corte Interamericana es del año 2006. Hay una serie de informes, tanto del Estado paraguayo como también de la organización, de una ONG que estuvo representando a esta comunidad hasta comienzos de este año, cuando se separó del caso. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo, junto con la colega Gisela de Argentina, es una revisión de la documentación. Adelantar posición sobre esas observaciones me costaría en este momento, pero podría un hecho simple, un hecho sencillo. Me reuní con la comunidad lo antes posible, la semana pasada, una semana después de recibir la designación, y en ese contexto algo que me llamó la atención, por ejemplo, es en cuanto a que ellos afirmaban que habían ingresado a esas tierras sin que el Estado formalmente les haga entrega. Entonces, una vez que se les dijo a ustedes, estas tierras les corresponde a ustedes, se ha reconocido internacionalmente, el Estado paraguayo ha sido declarado responsable por no preservarles esas tierras, y entonces ellos decidieron ingresar. Y desde aquel entonces dicen los miembros de la comunidad, de una reunión conmigo, y que eso está todo grabado, dicen, nosotros formalmente no recibimos estas tierras. Bueno, ese es un punto, por ejemplo, que podría resaltar. Después están otras cuestiones que sí debo analizarlo a profundidad. Te cuento que yo fui testigo, o sea, en ese momento en que ellos ingresaron a la tierra, yo estaba todavía en funciones dentro del Ministerio de Justicia y Trabajo. Ellos porque la tierra que es la suya, la tierra ancestral, estaba cercada con un alambre y ellos estaban al costado de la ruta. Entonces levantaron el alambre e ingresaron en la propiedad. Y dijeron, esto no se puede considerar como una invasión porque esta es nuestra tierra, ya hay una sentencia que es nuestra, y bueno, y empezaron a habitar ese inmueble que era el que posteriormente producto de su expropiación. Pero no solamente el Estado paraguayo tenía que darle esa tierra, gestionar la entrega de esa tierra, por eso se presentó la expropiación, porque no se pudo acordar con el propietario la venta de esa tierra, sino también se deben garantizar otros derechos, como por ejemplo salud, educación. Hay una serie de derechos vulnerados y no solamente es la no entrega o no tener la tierra ancestral. En ese punto, ministra, lo interesante del ejercicio de la función de defensor público interamericano es la riqueza en cuanto al análisis que se tiene
con relación a un concepto muy cortito, un término muy cortito que es dignidad humana. Y al momento de plantearse un caso ante la Comisión Interamericana y que esto lo derive después a la Corte para su análisis y sentencia, resulta sumamente interesante para el defensor público cómo una acción de un Estado puede ejercer tanta vulneración con relación a esa dignidad en todo lo que comprende, como usted dijo bien claramente, no solamente en este caso de la comunidad indígena, su derecho a sus tierras ancestrales y el reconocimiento que merece eso por parte del Estado, sino todo lo que deriva de ello, que es, como dijo también, la salud, la educación, la formación de una cultura que les permita a ellos desarrollarse como comunidad y permanecer en la construcción, en el desarrollo de su propia cultura. Ujú. Y ese equilibrio que tiene que buscar el Estado paraguayo entre formarles, educarles y ayudarles a construir una comunidad fuerte y protectora también de los niños, niñas, sino también mantener su cultura, es todo un equilibrio y es hermoso poder ver cómo van trabajando para lograr ese desarrollo. Y es la riqueza de ser defensor público, tener ese acceso. Cuando hablamos de otros países, poder acceder a esas culturas en los otros países, que son bastante similares, porque somos latinoamericanos finalmente, pero que marcan una idiosincrasia propia en cada comunidad y en cada pueblo y en cada persona con la que tratamos. Ujú. Sí, realmente la oportunidad que tenemos de conocer y mejorar nuestro conocimiento jurídico, pero también fortalecer nuestras habilidades humanas como defensores, es magnífica esa oportunidad. Y también trabajar en el sistema interamericano de derechos humanos es una práctica no tan común. Creo que en la facultad, si bien nos enseñan lo que en mi época no, pero ahora sí sé que está dentro de la carrera de grado, la materia de derechos humanos, van enseñando lo que es el sistema interamericano. Tenemos la comisión, tenemos la Corte Interamericana, pero litigar en el sistema es mucho más que eso, ¿verdad? Porque requiere una sólida formación, un conocimiento que va avanzando, porque también quisiera que entendamos que la Corte va dictando precedentes. Por ejemplo, si el tratamiento de personas privadas de libertad son varios casos que tocan ese tema y van señalando cómo debe ser ese trato que le brindamos a las personas privadas de libertad con relación a pueblos indígenas. O sea que los precedentes de la Corte Interamericana son fuente necesaria cuando hacemos un control de convencionalidad, ¿verdad? No sé si más que quieren sumar a esta reflexión que realizo. Tal cual, doctora, realmente es así como usted dice, y no solo lo que dice U, sino que yo siento que realmente somos defensores de derechos humanos al 100%, porque te conmina, te obliga, te estimula, doctora, a incluso llevar nuestros casos acá en el país de forma puntillosa, atendiendo que los plazos se cumplan, cuidando varios aspectos, doctora, porque realmente uno dimensiona y dice, ah, no, esto no es un caso nomás, ese es un caso, es un hurto, un agravado, por un caso donde está una persona involucrada y esa persona realmente tiene derechos a sus garantías, a su derecho a fundamentales. Entonces, si vos también vulneras eso, vos también sos cómplice de una manera. ¿Por qué lo digo eso? Porque leo varias jurisprudencias, porque estoy conectada con la comisión todo el tiempo en el sentido de los correos y las resoluciones que van elaborando, que van dictando. Y hay muchísimos casos donde, por ejemplo, te dicen el defensor público no ofreció pruebas. Fue una defensa nula. No objetó, no negligente. Negligente y permitió que haya una sentencia de pena de muerte, por ejemplo. Pero sin embargo se logró rever o suspender, por ejemplo, en Texas, la condena de muerte a una señora y se objetaba el rol de ese defensor público. Y era un defensor, claro, era un defensor público, doctora. Imagínese lo grave y lo delicado. Y entonces todo se volvió a analizar y por suerte se suspendió la ejecución y justamente era una mexicana que estaba en Texas, que se le acusaba de haberle matado a su hija de 4 añitos, pero ella decía, yo no le maté, ella se cayó de la escalera y se murió, fue un accidente y así, no le ofreció a la familia de ella
que ellos estaban en el lugar de los hechos. No lo ofreció como No, testigo. no, doctora. O sea, que imagínense lo fuerte de este caso. Yo lo seguí porque decía, Dios mío, no puedo creer. Y me agarraba así y decía, no, esto es imposible. Porque yo como defensora pública voy a mirar y ver qué tengo que hacer acá para llorar a la persona. Y si me dice, yo no fui, yo le voy a creer en esa persona. A lo mejor sí fue, pero tengo elementos para demostrar lo que él sostiene. Y voy a buscar una condena justa o voy a buscar una absolución, ¿verdad? Y no hacen eso. Imagínate, estoy hablando de Estados Unidos, doctora, no estoy hablando de Paraguay. Y bueno, ¿y qué me pueden decir sobre esta obligación del Estado que señala la Corte Interamericana de la obligatoriedad, la obligación que tiene el Estado, no solamente en ámbito jurisdiccional, sino también en administrativo, de realizar un control de convencionalidad? ¿Qué es el control de convencionalidad? A ver, tiro la pregunta y a ver quién la El control de agarra. convencionalidad en la revisión permanente que debe hacer todo organismo del Estado en cuanto a las actividades que desarrolla, verificando que éstas se ajusten a la protección de derechos humanos. Y esta verificación se hace fundado en los diversos convenios, tratados internacionales firmados por el Paraguay y ratificados por él. Pero a eso también, además de la norma, tenemos que sumarle que las sentencias de la Corte Interamericana van señalando precedentes Sí. que se consideran y deben ser tomados en cuenta al momento de dictar una Y resolución. a eso iba. Esa verificación con relación a los tratados y convenios internacionales firmados por el Paraguay relacionados a la protección de derechos humanos, la revisión que se hace específicamente es ver si la interpretación que le estamos dando a un artículo determinado, protección del derecho a la vida o la integridad física, está de acuerdo a cómo interpreta la Corte Interamericana ese derecho a protección. Ujú. Entonces, por ejemplo, aprovechando el tema que tocó Analía con relación a la defensa eficaz, un punto interesante de la Corte Interamericana con relación al derecho de defensa que tiene toda persona es decir que no es solamente suficiente que se le designe un defensor a aquella persona que no está contando con uno, sino que el Estado debe verificar a través de sus diversos organismos, en este caso el juez, que es el último garante de la protección de derechos humanos, verificar que esa defensa ejercida por el defensor asignado sea eficaz. Un punto interesante planteado en los juicios orales a los jueces de sentencia es decirles, señorías, en este caso las actuaciones que se han llevado adelante en la audiencia preliminar, una de las audiencias más importantes del sistema del proceso penal, esa representación y esa defensa que han ejercido para este ciudadano en el marco de la audiencia preliminar ha sido absolutamente ineficiente. Se han violado derechos fundamentales como por ejemplo poder ofrecer pruebas, poder controlar e impugnar pruebas. ¿Eso en qué momento pasa? Y en algo que a mí me gusta resaltar mucho en los cursos, que es una frase muy reiterativa en nuestro sistema penal, que dice el defensor. Cuando el juez le concede la palabra para ofrecer pruebas, dice el defensor, abogado defensor, me adhiero a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Sí. Esa es una defensa absolutamente ineficaz, porque no solamente desconoce principios básicos de derecho penal y de derecho en sí en cuanto a la comunidad de las pruebas son a las partes y están sujetas al control de las mismas en todo momento, sino también que desconoce que generalmente el Ministerio Público solamente ofrece pruebas con relación a la existencia del hecho y a la autoría, pero no así a la segunda parte del juicio oral, que es en cuanto al grado de reproche que merece esa persona a la hora de medir la sanción penal que le podría ser aplicable si es que prueba que fue autor del hecho. Entonces, desde el mismo momento que uno repite esa frase, me adhiero a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, ha dejado a su defendido en estado de indefensión. Le suelo decir a los jueces en algunas charlas, lo que podría hacer el juez es advertirle al procesado y decirle, en este mismo momento usted está cayendo en estado de indefensión, por lo tanto debería hablar con su abogado defensor a ver si continúa con el mismo. Es una forma de ejercer el control de convencionalidad dentro de la etapa procesal penal. Bueno, gracias. Realmente, qué linda y pequeña lección en pocos minutos me están dando ustedes respecto a lo que es la litigación en el sistema interamericano. Y después de la pausa, a la que vamos a ir en forma inmediata,
quiero tocar con ustedes el tema de lo que es el litigio propiamente, cómo se desarrolla dentro del sistema interamericano, ya sea en la convención o en la corte, de modo a graficarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando cuando decimos estoy litigando ante la corte interamericana. Nos vamos un ratito y enseguida volvemos. Son las 17:02 y con 24 grados y un cielo parcialmente nublado seguimos hoy. Estamos con los defensores públicos interamericanos, la defensora Rosmi Cáceres, Analía Ginde, el defensor público Hugo Jiménez. Ellos son el staff de defensores públicos interamericanos. Son defensores públicos que están litigando en el sistema interamericano de derechos humanos integrado por dos órganos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le había dicho anteriormente, si me pudieran contar así con palabras simples la experiencia de litigio, porque hasta el momento ustedes litigaron en forma virtual, no fueron hasta la Corte o a Washington. La Corte está en Costa Rica, la Comisión está en Washington. ¿Alguna vez por el ejercicio de este litigio fueron hasta Washington o Costa Rica? Por lo menos desde que estoy yo, no. No, todavía nos ha tocado también un tiempo de pandemia que cortó absolutamente toda posibilidad. Sí. De hecho, mi audiencia ante la Corte Interamericana, en el momento en que se desarrolla el juicio oral, propiamente dicho, en el que cada parte ofrece sus alegatos, los jueces escuchan a los testigos y a las víctimas, y también escuchan a los peritos. Esa audiencia que suele ser presencial y que este año volvió a implementarse presencial, no me tocó a mí, me tocó hacerlo de manera virtual ante la Corte Interamericana. En ese sentido, el trámite... ¿Y podés leer? ¿Se permite la lectura o tiene que ser todo sin leer? Se permite la lectura para datos importantes. Es usual que se tenga anotaciones en cuanto a datos importantes. Yo no acostumbro a leerlo, acostumbro decirlo verbalmente, y porque ya es una experiencia mía y una experticia mía. Pero sí, suelo observar también, y eso todos pueden verlo, en las páginas de la Corte Interamericana se publican las fechas de las audiencias y los casos que serán tratados, y uno puede asistir desde el Internet, que hoy día nos da acceso a todo, puede asistir a esas audiencias. Como le digo, se lee algunos datos técnicos, pero no todos. Claro, lo que pasa cuando estás en esas instancias también es de que la lectura facilita que se diga todo lo que se tiene que decir, porque los tiempos son más cortos. Los tiempos son sumamente cortos, la presión y el ambiente también te lleva a un estado mental que se debe tener la suficiente habilidad para poder manejarlo. También otra cosa que rescato del litigio en el sistema interamericano y también en la presentación de informes en el sistema universal es el lenguaje, la forma en la cual uno tiene que expresarse y cómo se expresa respecto a la contraparte. Hay todo un código de conducta procesal que no permite ninguna aseveración injuriosa, o sea, no podés tratarle mal a tu contraparte. No, de hecho, el término técnico que usamos es ilustre Estado de Perú o ilustre Estado de México, y el alto nivel de respeto y de desarrollo técnico resulta sumamente interesante porque es una práctica un poco diferente a la que estamos acostumbrados en Paraguay, en el que, al menos según lo que yo pude leer alguna vez, aunque no fuera mi ámbito, en un juicio de divorcio decían de todo, contra todo. Es bastante peculiar, dicho sea de paso. Doctora, sobre el punto, nomás acotando un poco la información que justamente estuve verificando, la pandemia hizo que se suspendan las audiencias, pero también la Corte se traslada a X países o a X lugares como miembros de la OEA. Entonces, sus 150 periodos de sesiones ordinarias de la Corte va a ser en Brasilia, ahora del 22 al 26 de agosto. Van a sesionar en Brasilia. Sí. Están saliendo de nuevo. Sí, están saliendo. Hace poco estuvieron en la Argentina, después estuvieron en el Uruguay.
se va realmente otra vez. Y tenemos, les cuento, el ofrecimiento también de la comisión y de la corte de poder hacer algún intercambio, también ellos viniendo para aquí. Esperemos que eso se pueda materializar muy prontamente. Qué bueno. Analía me hizo recordar algo respecto a que nosotros como Defensa Pública Paraguaya, no estamos hablando ya del sistema del Defensor Público Interamericano, también tenemos casos que hemos peticionado. Analía. Sí, así mismo es. Doctora, tenemos varios casos y puntualmente tengo yo uno de esos casos en donde ya inició en el año 2014 con la colega jubilada ya ahora Rosana Ferreira, que es una causa que se tramitó en la ciudad de Cacupé, en donde fue un caso donde se le procesó por homicidio doloso a una persona con discapacidad psicosocial y se vulneraron todos sus derechos, se le mantuvo en prisión, no se le dio los mínimos cuidados para que él pueda medicarse, protección de la salud, al tratamiento. Entonces, empezó ya la causa en el 2014, se agotó la instancia hasta la apelación, porque se confirmó la sentencia de 5 años y le dieron medidas de seguridad y ordenaron su internación en el penal. Y esta colega recurrió, se hizo un buen trabajo en ese entonces, la institución acompañó esta denuncia y el año pasado, en diciembre del año pasado, se admitió, tuvimos el informe de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué significa tener el informe de admisibilidad? Y que para la Comisión es un caso que realmente se está demostrando que hubieron vulneraciones y violaciones de derechos fundamentales de esta persona dentro de ese proceso penal. Entonces a la Comisión le interesa llevar esta causa ante la Corte. Pero ¿qué es lo que primero hace la Comisión? Nos interviene el Paraguay, intervenimos nosotros como defensores de derechos humanos y va a hacer unas sugerencias para que nosotros podamos ajustar ciertas normas, indemnizar a la mamá, hacer ciertas reparaciones. Claro, antes de llevar antes de ir a la corte, lo que se hace es tratar de que exista la reparación sin tener que llegar a la corte. ¿Por qué dicen que no todos los casos son atendidos? O sea, se presentan una cantidad inmensa de peticiones, pero no todos se consideran como para que sean estudiados por la comisión y posteriormente, en todo caso, yéndose a la corte. Solamente aquellos que puedan establecer un precedente determinado, ¿verdad? Sí. Así mismo, y en este caso sí, doctora, porque es uno de los primeros casos donde se va a tratar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial también. Entonces es muy interesante por eso para el Estado. Y coincidentemente a nosotros también nos interesa por la cuestión de nuestra salud mental, de la legislación que estamos todavía pendiente. Ahora se está estudiando un proyecto de ley de salud mental donde la Defensoría Pública va a tener un papel muy relevante. ¿Vos querías decir algo, Hugo? Sí, en cuanto a por qué no todos los casos llegan a la Corte Interamericana, y son múltiples factores. Uno de los principales y que se está tratando a partir de los trabajos de la Comisión, se está tratando de mejorar, es en cuanto a la presentación de las denuncias. Muchas veces estas denuncias no expresan todo o no aportan todos los datos necesarios para poder hacer un análisis del caso en sí mismo. Entonces la eficiencia es un punto importante dentro de las dificultades que tiene la Comisión para analizar los casos, y en el intercambio y el pedido de información que hace la Comisión a las víctimas pasa el tiempo y finalmente el caso termina sin poder ser estudiado. Otro elemento también importante y a ser considerado es que muchas veces las víctimas, como generalmente forman parte de poblaciones vulnerables, no tienen el conocimiento técnico, ni la capacidad, ni la representación en sus respectivos países que los puedan asistir y asesorar para hacer el seguimiento correspondiente, y muchos no conocen que tienen defensores interamericanos a los que pueden solicitar una asistencia o que sus defensorías públicas podrían ejercer esa representación. Y también el último punto es que en varios casos, en el proceso de trámite que se lleva ante la Comisión Interamericana, muchos estados prefieren llegar a acuerdos y ofrecer reparaciones ante las denuncias formuladas, de tal forma que esos casos no lleguen ante la Corte Interamericana. Muchas veces se hace, pero no se cumple, ¿verdad? Y el último punto es justamente lo que usted había dicho, es que el caso forme parte de estándares o de principios que busca la Comisión Interamericana en el contexto de, como se llama ella misma, de armonizar
la defensa de los derechos humanos en cuanto a disponer de determinados estándares de análisis que sean factibles para que los estados puedan entender cómo defender esos derechos, cómo garantizar el ejercicio de los derechos o cómo evitar la lesión a esos derechos. Sí, como dijo Analía, este caso tiene ese condimento porque se trata de una persona privada de libertad con discapacidad psicosocial. Y la discapacidad psicosocial realmente es un tema hoy para nosotros, porque antes hablábamos de persona enferma mental, dice en nuestro Código Civil, pero hoy por hoy tenemos un catálogo de enfermedades mentales que no por eso los tornan absolutamente incapaces. Entonces, realmente todo lo que sea discapacidad psicosocial es un tema que estamos explorando y tratando de profundizar. Y doctora, imagínate que tenemos la ley del año 2008 ya, y estamos en el 2022, una tarea pendiente todavía, ¿verdad? Por parte del Estado, porque es un sector bastante vulnerable. Yo, cada vez que tengo un asistido que tiene estas características, pero mira, hago todo lo posible, doctora, por sacarle del sistema penitenciario y tal. Así que hoy, por ejemplo, solicité un adelantamiento, una audiencia preliminar, porque una persona con múltiples discapacidades psicosociales no me dieron. Y le expliqué, le dije, la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la persona, todo le expliqué igual. No hacen, o sea que lastimosamente hay autoridades judiciales que no hacen caso a ningún tipo de norma o tratado a nivel internacional, no hacen el control de convencionalidad porque no quieren. Entonces, ¿qué está pasando? Le retienen a mi defendido porque tiene que hacer su preliminar. O sea que una preliminar es más importante que la libertad de mi defendido. Claro, y de su bienestar. En ese punto, entonces, nos queda... Eso. ¿Y qué hago ahora? Repongo la providencia, pelo, el 23 de su audiencia. Ya te vas a quedar nomás en la audiencia. Y está preso en Concepción. Un caso que llevé por la defensa pública de una persona que sufría de un trastorno mental que es la pedofilia. Porque no siempre, como dijo usted, doctora, hay un catálogo muy amplio de enfermedades mentales. Y en ese contexto fue una persona que fue condenada. Si bien es cierto, hablar de ese término pedofilia siempre trae una carga de condena social, hay que ver que esas personas también son portadoras de una enfermedad mental. Y la solución no es darle una sanción penal y encarcelarle de por vida, sino darle una justa sanción, en este caso un tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, acá en relación a ese tema, que es un tema que también la Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades respecto a los enfermos mentales, están sobre todas las circunstancias que tenemos varias trabas, tanto de fondo como de forma. A veces tenemos que esperar 2, 3 años para poder ir a un juicio oral para que se le pueda aplicar una medida de mejoramiento, porque no podemos anticipar como modo conclusivo del proceso la aplicación de una medida porque está prohibido el procedimiento abreviado, la suspensión. Entonces nos vemos supeditados a ir hasta un juicio oral para demostrar que la persona era portadora de una enfermedad mental y aplicarle si el tribunal de sentencia entiende que lo que se debe aplicar. Pero ahí viene otro problema: ¿dónde cumplir la medida? Entonces son varios aspectos que deben ser. Yo vi sentencias donde se declara en la sentencia de que la persona sufre de una enfermedad mental y se establece que va a prestar todas las medidas en Tacumbú o en Buen Pastor. Exacto. O sea, realmente tuvimos casos como eso, seguramente ustedes más que yo, que lo que conocen, pero no hay un lugar. No hay, doctora. Eso es lo que pide la mamá de Néstor, que el Estado haga para que otras madres no pasen lo que yo viví. Quiero que el Estado haga y coloque y tenga un centro penitenciario dedicado exclusivamente a personas con discapacidad. Y eso es lo que yo también digo, que ojalá y logramos conseguir esto con el Estado, porque a todos va a ayudar, va a ser Claro. Pero si tiene esa discapacidad, entonces no debería estar privado de su libertad. En todo caso, debería estar en un centro de asistencia médica, ¿verdad? Claro. Llamarle con el término que porque sea, de hecho la persona también está privada de libertad cuando está en un centro de neuropsiquiátrico. ¿Vos querías decir algo, Hugo, sobre el punto? Uno de los mayores problemas que tenemos como Estado es el respeto al otro.
Y en ese contexto el respeto al otro se extiende, pero en todos los ámbitos y en todos los sectores de la vida. El desconocimiento del otro en cuanto al trato resulta aberrante en el ámbito penitenciario de nuestro país en cuanto a la salud física y salud mental, ni qué decir. Si en las calles vemos a nuestros locos caminando y no le hacemos caso, no se interviene, el Estado no los protege, no se le imputa a los familiares como corresponde por el abandono o la violación del deber de cuidado, otras cuestiones, eso se acrecienta cuando le sometemos a una situación de encierro. Y hasta hoy hablamos con mucha fuerza y hasta a veces causa con risa, hablan del pabellón psiquiátrico, por ejemplo, en la penitenciaría, o los privados de libertad te hablan de la novalgina o del dolgenal o lo que sea que le dan cuando ellos refieren tener un dolor. Y de las peripecias que deben pasar los familiares para que sean remitidos a centros clínicos a los efectos de que se hagan sus tratamientos médicos o tengan su revisión o su radiografía, una simple radiografía, toda una tortura de meses para que eso se pueda ser cumplido por parte de las instituciones. Un trabajo importante, doctora, en ese sentido, y creo que sería un aporte relevante de los defensores interamericanos, es poder construir mesas de diálogo y mesas de trabajo con la misma Defensoría Pública a los efectos de ir estableciendo políticas de estrategia e intervención en el sistema jurídico paraguayo. No estoy hablando solamente del ámbito penal, estamos hablando del ámbito civil, ya le había dicho de los ancianos que vienen en condición de mendicidad en las calles, que son problemas sociales, pero también que constituyen dificultades en cuanto al trato digno que merece todo ciudadano y todo habitante de esta república. Y así una cantidad de cuestiones que se pueden ir analizando a partir de las experiencias locales y congeniándolas o comparándolas con los estándares dispuestos por la Corte Interamericana en su ya vasta jurisprudencia. Y ahora, para ir cerrando esto, una cuestión que me interesa, porque las tres personas que están conmigo hoy, hace muchos años que están en la defensa pública. Quiero saber qué quieren en su futuro. Hugo, ¿querés ser juez, miembro del Poder Judicial? ¿Querés seguir siendo defensor? ¿Qué te apasiona? ¿Qué esperás? ¿Qué soñás? Yo cuando terminaba la facultad decía quiero dedicarme exclusivamente al ámbito penal. Creo haberme preparado y lo hago exclusivamente en el ámbito penal. Luego de un tiempo estar en el ámbito penal vi que una de las mayores deficiencias que tenemos como Estado es, como le dije recién, ver al otro como ser humano. Esa división que hacemos como sociedad, una sociedad bastante tribal, que es la personalización y decir que el otro, por ser tildado o etiquetado como delincuente, ya no es persona, me dolió muchísimo. Más todavía, la Defensoría Pública me dio la posibilidad de vivir, de sentir piel a piel el temblor del que está a mi lado cuando no está en condiciones de probar por sí mismo su inocencia y esas dificultades que yo tengo también para acceder a su cultura y a su ambiente para poder acercar elementos probatorios que digan, no le traten como delincuente, no le etiqueten, no le prejuzguen, ustedes que están todos trajeados ahí enfrente y que creen que él hizo solamente porque tiene una nota policial. Entonces a partir de ahí me interesé por la defensa de derechos humanos también. En ese sentido también dije que a partir de estas experiencias había un campo que podía desarrollar mejor y que podía trabajar y dedicarme, que es la docencia. Pero si me quiero dedicar a la docencia, si me quiero dedicar a la investigación a través, que lo haga un poquito a través de las tutorías de tesis o de los trabajos, de los artículos que escribo, de los libros que construyo, hay un tema interesante. Ser juez resulta sumamente difícil compatibilizarlo con la docencia, porque una cosa es sentarse en un aula y poder escuchar miembros del Poder Judicial, como el Ministerio Público o mismo de la Defensa Pública, hablando de derechos y garantías. Sin embargo, en la práctica hay una dicotomía terrible. En aula todos somos garantistas, pero al momento de estar en un juicio oral y eso te interpela. Exigir esa defensa de derechos, te dicen, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que una prueba fue presentada en una bolsa de hule, de basura? Es que es cierto, o sea, esa libertad que tengo
en el ámbito de la docencia y, como yo digo, romper un poquito los prejuicios y los paradigmas que tienen todos y cumplir con la idea de esta era, que es aprender a desaprender, y que me gusta hacerlo, me gusta forzar a eso, es que me permite decir: no quiero ser juez, no quiero estar atado al sistema, no quiero estar atado a que superintendencia, consejo de la magistratura, jurado, enjuiciamiento de magistrados o cualquier otra institución, ante la menor noticia en la prensa, me esté llamando y pidiendo informe con relación a una resolución que he tomado basado en mi conocimiento, en mi saber y en el ejercicio de mi cargo, cuando que ni siquiera todavía fue confirmado por Cámara de Apelaciones o por la misma Corte si esa sentencia estaba errada o no. Entonces, todas esas cuestiones, toda esa práctica me dice: el mejor lugar donde puedo trabajar y el mejor lugar donde puedo hacerlo con libertad y con cierta ética intelectual es en aula, es en la docencia, es a partir de la investigación. Y bueno, eso es lo que llevo adentro y quiero hacerlo. Qué bueno, porque realmente necesitamos maestros que inspiren. Así que me congratulo de que sea ese el futuro que estás soñando y que hoy también ya es una realidad porque sos docente. ¿Y vos, Rosmi? Yo, doctora, nací para ser defensora y creo que me voy a morir así, siendo defensora. Me dicen: sos fanática, sos apasionada, y sí, soy fanática, soy apasionada, y bueno, es lo que me gusta hacer. Y mi sueño era ser defensora pública interamericana. Espero que tenga la oportunidad de ir a la corte, porque ya entré en esa sala y realmente allí hay una atmósfera muy especial, y poder estar en ese lugar y llevar un caso va a ser uno de mis sueños. Creo que el mayor de mis sueños, el mayor de mis sueños. Eso. ¿Y vos, Ana Lía? Y no voy a extenderme demasiado porque Hugo prácticamente expuso lo que exactamente siento. No quiero un cargo, doctora, donde yo tenga que ser obligada a hacer lo que les va a gustar a los demás y vulnerar derechos de otras personas. No quiero. Eso no quiero para mí. Yo nací y soy defensora pública de derechos humanos. Hoy me siento así y quiero seguir en esto, quiero seguir aprendiendo, capacitándome. Este mundo es apasionante, doctora, y me gusta porque es una vocación de servicio al otro, al que necesita, al semejante, al que está a tu lado, a tu vecino, a nuestros representados, doctora, donde algunas veces solo a nosotros nos tienen, a nadie más. Y bueno, yo creo que para aquellos jóvenes, chicas y muchachos que se están formando en el derecho, creo que una explicación tan clara, tan apasionada de tres defensores ya antiguos, y no por la edad, sino por el tiempo nomás de que la pasión. Sí, que sí, dos defensoras que son inamovibles. Entonces yo creo que se puede transmitir. Siempre me preguntan cuál es la diferencia entre el sector privado y el sector público. Y para mí la respuesta es simple. El sector público, vos resolvés un problema que le beneficia a una persona, y en el sector público tenés la oportunidad no solamente de una, sino de muchas otras realidades, sin olvidarnos de esa individualidad. Nuestro trabajo toca la vida de muchas personas, por eso es tan importante. Y cierro diciéndoles que hoy tuve una reunión de trabajo con representantes de una cooperación y les dije: es que nuestro trabajo es muy importante, es muy importante, y queremos que se note no solamente ese puntual de los casos que llevamos, sino la trascendencia de la defensa pública dentro de este Estado de Derecho, porque un Estado que no garantiza la vigencia de derechos, que no solamente, que respeta, pero también hace respetar los derechos de las otras personas, no puede tener realmente el mote de Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasaría si la defensa pública no existe? ¿Qué pasaría si las personas no tuvieran la posibilidad de contar con una persona que en forma gratuita le asesore y le represente ante el Poder Judicial y solicite en su nombre o acompañándole a que se restablezca un derecho que ha sido vulnerado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si las personas
no tienen esa opción. Para mí sería un Estado permanentemente con un alto índice de violencia, Sí. con una violencia creciente. Tal cual. Entonces, agradecerles por habernos acompañado, por haberme acompañado en esta tarde, cada tercer martes del mes. La Defensa Pública, los campeones inquietos toman cuenta del radar de la AMJP. Sí. Y pienso que, siendo las 17:27, veremos cómo está nuestro clima. Sigue, bajó un poco la temperatura, 22 grados, mayormente soleado en este momento. Pasamos de nublado a mayormente soleado. Suena un celular, ¿ese de quién es? Es un corporativo. Ajá, ese es el corporativo de la Defensa Pública. Cuando el corporativo suena y nos atiende, también es un problema dentro de la institución. Así que muchísimas gracias, gracias Jota, gracias a Cachito y a su directiva, a la AMJP, por esta excelente iniciativa de tener este programa de radio y que no sea la última vez que nos reunamos. Gracias DPI. Gracias Por a ustedes, todo, confianza, por estar, sobre todo y por por estar. esta experiencia. Gracias Bueno, también, gracias. muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. A Nos ustedes, vemos a todos. el próximo tercer martes del mes. Buenas tardes a todos. Gracias. Doctora, ¿sabe qué? ¿Qué tal amigos? Un saludo cordial a todos nuestros oyentes del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Continuamos ya en la parte casi final del programa de hoy, martes 16 de agosto, Día del Niño, Día de San Roque. Bueno, estuvieron hace instantes en un programón la defensora general, la doctora Lorena Segovia, acompañado de los defensores públicos, Analia Ginde, Rosmi Cáceres y Hugo Jiménez. Hablaron sobre la Defensoría Pública Interamericana, realmente un tema muy interesante, apasionante realmente. A mí me gustó muchísimo, yo realmente no sabía de este tema, de este aspecto legal, y bueno, y acá siempre estamos aprendiendo algo en la vida. Candela, los controles, la temperatura se mantiene, creo que de 24 grados, el cielo está parcialmente nublado. Y hoy tenemos una nota en exclusiva con la segunda vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, la jueza de Chile, la doctora Natasha García, de aquí a poco. Pero antes quiero compartir con nuestros socios y socias que el Consejo de la Magistratura en sesión ordinaria de hoy aprobó el reglamento que modifica y amplía sanciones aplicables a titulares de cargo y postulantes a cargos en relación al tema de estar afiliado o no a los partidos políticos que concursan ante el Consejo de la Magistratura. Esto es importante que los interesados y los socios y socias se interioricen del nuevo reglamento, ya que fue aprobado en la mañana de hoy. Así que ya pueden encontrar en la página web el nuevo reglamento. Presidió la reunión hoy el doctor Oscar Pacielo. En la sala de sesiones estuvieron presentes los miembros, la abogada Mónica Seifard, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, el diputado nacional Roberto González, el abogado Jorge Boarín, el doctor Gustavo Miranda y el abogado César Rufinelli. Participó por medio telemático el Salón Nacional Pedro Santa Cruz, pero en la página web, reitero, nuestros socios y socias pueden interiorizarse del nuevo reglamento que modifica y amplía sanciones a titulares de cargos y postulantes que tengan afiliación política. Bueno, entonces, Candela, ¿cómo estamos? Ya estamos con nuestra entrevista. Esto lo realizamos con la doctora Natasha García. Pero ¿quién es Natasha García? Para que la audiencia y los socios y socias se interioricen. Ella es la segunda vicepresidenta de la FLAM. Ella es jueza presidenta del Juzgado de Familia de San Fernando. Se convirtió en la primera mujer chilena de ser parte del Consejo Directivo de la FLAM. Su designación se realizó en la 69 Asamblea que tuvo lugar en San Pablo hace unos meses atrás. Bueno,
Candela, ¿estamos listos? Adelante. Bien, amigos, buenas tardes. Un gusto compartir una jornada más del radar de la ASA Magistrado del Poder Judicial de Asunción, Paraguay, una visión de la justicia desde adentro. Estamos en comunicación con la segunda vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, la doctora Natasha García. Ella es jueza del Distrito de San Fernando de Chile. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos aquí de Asunción, Paraguay. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy grande, muy afectuoso a nuestros hermanos, ¿cierto?, del Paraguay y en especial, ¿cierto?, a la Asociación de Magistrados del Paraguay, con los que siempre hemos tenido las mejores relaciones internacionales en el contexto de FLAM y otros eventos los que hemos concordado. Antes que nada, doctora, le hacemos llegar el saludo de nuestro presidente, doctor Ángel Cohen, y toda la comisión directiva. Asistente estaba acá con nosotros, pero también, como usted sabe, a veces van y vienen desde sus despachos trabajando. Entonces, esta es la comunicación que hacemos acá del Poder Judicial de Asunción. Y bien, doctora, ¿cómo anda? ¿Cómo lo tomó, digamos, la Asunción como segunda vicepresidenta de la FLAN, antes que nada? Bueno, la verdad es que con mucha alegría porque el equipo que logramos conformar con la nueva directiva es un equipo de harta renovación, si bien la mayoría son dirigentes en sus propios países que tienen vasta experiencia. Es una directiva bien renovada y con un espíritu de trabajo en equipo, muy colaborativo, que es propio también de estos tiempos en donde la presencialidad se ha perdido un poco, ¿no? Y también conté con el apoyo, ¿cierto?, por la moción de la vicepresidencia, fue secundada por la Asociación de Magistrados del Paraguay, así que muy agradecida también del doctor Cogene, un abrazo grande a través de él, para él y toda su directiva. O sea, hoy en la actualidad, la FLAN están al frente mujeres. El mundo, doctor, el mundo, sí. Habemos 3 mujeres y 3 hombres. Es una directiva paritaria, como podríamos decir. Y es por primera vez que en la FLAM lo primero que hicimos es dividirnos el trabajo entre los 6 directores. Somos la presidenta, un primer vicepresidente, una segunda vicepresidenta en mi caso, y 3 vocales. Y dividimos el trabajo en distintos ejes temáticos. Y uno de los ejes temáticos, que es el en el que yo trabajo en mi país muy fuertemente, es la temática de género y la perspectiva de género en la aplicación de la justicia. En Chile es muy fuerte el tema de la perspectiva de género y cómo ésta se incorpora, digamos, en los fallos judiciales y se mejora el acceso a la justicia, ¿cierto?, de las víctimas en general de violencia de género. Así que muy contenta también de poder llevar este tema por primera vez a la FLAM y inundar a otros países que también tienen desarrollos bastante importantes en esta materia, estamos trabajando con Argentina y con Uruguay, que tienen también avances significativos en materia de perspectiva de género en el quehacer judicial. En Chile complica un poco el trabajo, lo que usted me está diciendo, doctor, desde el punto de vista de la justicia, el tema de género. La verdad es que en Chile existe un desarrollo de perspectiva de género porque la Corte Suprema tiene incorporado dentro de sus funciones y dentro de las obligaciones de nosotros los jueces una Secretaría Técnica de género, o sea, de equidad de género, ¿cierto?, donde se promueven todas estas buenas prácticas en materia de acceso a la justicia, por una parte, en materia de dictación de sentencias judiciales y todo. Y es una temática muy importante, es una temática muy recurrente, la violencia de género. Existe una alta tasa en Chile de femicidios, no tanto a lo mejor como en otros países de Latinoamérica, pero sí es bastante alta la violencia de género y los femicidios. No, acá en Paraguay también está aumentando, doctora, y está creando más que nada preocupación en el seno de la sociedad paraguaya, porque tenemos que decirle, cada semana existen 1 o 2 feminicidios también aquí en el Paraguay, así que también es una situación que preocupa, doctora. Sí, hemos podido comprobar también, trabajamos juntos con las fiscalías, ¿cierto?, y de las organizaciones de defensa de víctimas de violencia de género, que también ha habido un aumento en pospandemia, si es que pudiésemos hablar que estamos en pospandemia. En Chile estamos todavía con un nivel de casos muy alto. Claro, con el tema de las vacunas la incidencia o la letalidad es menor,
pero hay muchos casos todavía, pero el tema de la salud mental y la violencia de género un poco van relacionados, ¿cierto? Y ha aumentado el nivel de denuncia y también el de la gravedad de los hechos. Como que ha dejado secuelas dentro de la sociedad, doctora, Sí, a nivel mundial. sí, a nivel mundial, así es. Uno conversa bueno, tenemos la posibilidad nosotros como dirigentes internacionales de conversar con otros países, también con países europeos, porque la FLAM forma parte del grupo IVA, que es el grupo iberoamericano de jueces, entre los cuales se encuentran los jueces portugueses y españoles también, que nos remiten a la realidad europea, y es un tema que digamos que es muy transversal, pero llama la atención tanto la incidencia de casos como la gravedad de los mismos, la forma de comisión de los delitos. Doctora, usted como jueza de familia, aquí en Paraguay también ya tocamos post pandemia, esta situación también se ha agudizado mucho la violencia a los niños desde todo el punto de vista sexual. ¿Cómo está eso también en su país, doctora? Bueno, como conversábamos, ¿cierto? Este tema de pandemia ha causado efectos en la salud mental de las personas y yo creo que, bueno, a nosotros en materia proteccional en Chile se ha trabajado en los últimos 2 años muy fuertemente en la asociación, en el gremio del cual yo soy directora nacional, la Comisión de Infancia, y muy fuertemente el tema de la modificación de las políticas de infancia, adecuándolas a los estándares internacionales, con un enfoque de protección integral de derechos, de efectivización de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, está a puertas de ser promulgada la Ley de Protección Integral de la Infancia. Se han modificado las temáticas también asociadas a alimentos. Existía en Chile un nivel de incumplimiento en materia de obligaciones alimenticias muy importante. El tema de abuso a niños, niñas y adolescentes es un tema fuerte también que va aparejado generalmente también a situaciones conflictivas en la propia dinámica familiar. Ujú, sí. Y son temas que dentro, yo siempre lo digo, yo soy jueza de familia, me encanta mi trabajo, he sido jueza penal también durante muchos años, pero lo que más me marca o lo que más me queda dando vueltas, en general uno tiene sus estrategias para poder no llevarse el trabajo a la casa, ¿cierto? Oh, pero Pero a veces uno tiene acá y muchas veces hay casos que también a uno como que le afecta, doctora, ¿no? exacto, bueno, y el día que nos deje de afectar uno tiene que retirarse porque hay que involucrarse también, ¿cierto? Y claro, los casos que a mí más me afectan son las entrevistas de los niños que han sido abusados. Abusados. Nosotros tenemos, claro, La misma, terrible. Entonces, la misma cosa cuando acá en nuestro programa, doctora, todos los martes solemos entrevistar, se van también las defensoras públicas, esas colegas que están en el interior, allá donde prácticamente viven gente humilde y te cuentan cosas que uno se queda que no puede creer, pero es la realidad. Y con lo que tú estás diciendo también a veces a uno, a las compañeras también como que les afecta y a veces tiene que actuar con de papá y mamá porque la mayoría de los casos son chicos que viven con sus madres, solas, no tienen papá y son los primos, los tíos los que le están tratando intentando abusar de los menores. O sea, una situación que se complica, pero sobre todo cuando esto pasa en familias de escasos recursos, doctora. claro, con Y con pocos muchos recursos, hijos, con muchos hijos. exacto, y donde están tercerizados en general los cuidados de los niños, los que generalmente no son los padres. Existe también temas asociados no sé, pues el flagelo de la droga, familias disfuncionales y todo. Y la verdad es que, de verdad, lo más duro, sí lo recuerdo, porque fue el primer caso que me tocó en materia penal tratar, fue una Una entrevista a entrevista dos a dos niños que niños que habían habían sido sido abusados, abusados, justamente como justamente usted como usted menciona, menciona, por por un un familiar familiar cercano, que era cercano, un que era un tío. tío. Y Y no, no, de esas caras las recuerdo hasta el día de hoy. Y son así, entrevistar niños y niñas o adolescentes que han sido abusados. Nosotros tenemos todo un sistema de entrevista video grabada donde se ha tendido a unificar una única entrevista para los casos ya de familia, ya penales, para no revictimizar, ¿cierto?, a esos niños y que no pasen por distintos profesionales para ser entrevistados. Pero sí, claramente son los casos que a uno le duele el alma, ¿cierto? Le duele el corazón, la infancia vulnerada.
Acá la Corte Suprema de Justicia, a través de los jueces de la niñez, también los defensores públicos de la niñez y la fiscalía, están haciendo campañas en las escuelas de todo el país para concienciar a los chicos, a los padres, a los docentes sobre esta nueva realidad que se está dando sobre el abuso sexual. ¿Cómo ustedes allá también en su país, hay algo no similar, doctora? ¿Me escucha, doctora? Sí, lo escucho. En Chile, bueno, el gremio, como le decía, tiene esta comisión de infancia y familia, y a través de esa comisión nosotros hemos impulsado tanto participar como muy activamente en el tema de la dictación de leyes, ¿ya? Y lo segundo también en promover acciones en pro de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, eh, procurando que cuenten con una asesoría a los niños, independientemente de la asesoría que puedan tener los padres o los cuidadores de esos niños, ¿cierto? Una asesoría especializada, que los llamamos curadores ad litem, que son los que verifican, digamos, la efectivización de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que siempre en la justicia uno nunca debe dejar de lado la prevención, ¿cierto? Y como actores relevantes del sistema judicial en general, hacemos charlas, difusión, y como usted menciona, yo vivo cerca de Santiago, pero en una zona rural, y claramente son zonas que están más desposeídas, donde hay mucha pobreza, la ruralidad también implica ciertas carencias, digamos, tecnológicas, de acceso, etcétera. Entonces uno procura, digamos, llegar a esas zonas, digamos, a través de charlas, capacitaciones, formaciones, etcétera. Doctora, cambiando un poco de tema, la semana pasada justamente nos llegó una información de lo que dijo el presidente de la UIN, el doctor José Manuel Igrejas Mato, que estuvo por acá una semana haciendo una visita invitada por la MJP de nuestro país. Habló un poco sobre la situación de Chile, sobre la preocupación que tienen ustedes sobre el tema me imagino, la carrera judicial o la nueva creación del Consejo para jugar a los magistrados. ¿Cómo está esa situación ahí en Santiago, doctora? Bueno, estamos aquí Chile está muy, muy convulsionado y muy expectante respecto del proceso que nos ha tocado vivir. El gremio desde hace 30 años ha venido trabajando en materias relativas al gobierno judicial que nosotros hemos denominado. En Chile no existe Consejo de la Magistratura ni Consejo de la Justicia, siendo casi uno de los pocos países en donde no existe, y siempre muy, muy criticado desde los modelos internacionales y todo, pero la Corte Suprema hoy día reúne todas las funciones correctivas, disciplinarias, de carrera judicial, de nombramientos, etcétera, todas, remuneratoria, de calificaciones, etcétera, en un solo órgano. Entonces, el gremio siempre fue construyendo una postura que fue recogida ahora en la propuesta de constitución que va a ser votada el 4 de septiembre, o sea, nos queda muy poco. Chile está bastante expectante, las cifras van en un sentido u otro, pero desde el punto de vista de lo que nosotros pudimos trabajar, nosotros trabajamos mucho con los convencionales constituyentes que construyeron esta propuesta de convención en materia de determinar cuál era la figura que nosotros considerábamos que debía existir dentro del Poder Judicial, que separara a la Corte Suprema de esas funciones. Eh, en la propuesta de constitución se elimina la carrera judicial, se establece este órgano autónomo con rango constitucional, se propone, ¿cierto?, de integración mixta con cargos elegidos por alta dirección pública, y tratando de recoger un poco todas las críticas que se hacen a los consejos de la magistratura en general, ¿cierto? Tratando de copiar lo bueno y, no sé, de los consejos de Portugal. Por eso José hizo también, José Igreja, que es un miembro muy querido, ¿cierto? Para nosotros, una persona muy cercana de FLAM y de WIM en general, así que muy contenta también que él sea el nuevo presidente de WIM, porque es una persona extraordinariamente cercana. Y lo que él propuso también, valoró mucho la forma en que se plantea este órgano que se crea, porque tiene, o si bien es cierto, no tiene una integración mayoritaria de jueces, hay un número importante de jueces que lo componen, y satisface un poco las demandas que el gremio había tenido
los últimos 30 años. O sea, es un avance muy importante para nosotros y estamos expectantes a ver cuál va a ser la opinión de la ciudadanía frente a esta propuesta de la Constitución. Por cierto, hay muchos otros artículos de la Constitución que no tienen que ver con el sistema de justicia, que son bastante controvertidos y ahí está la pelea. Doctora, ¿Chile tiene leyes de carrera judicial? No, no tenemos, aquí nos regimos por escalafones, Ujú. escalafón primario, secundario, escalafón de funcionarios, de empleados, etcétera. Pero la carrera judicial no está regulada. Entonces, Por una justamente ley no, por una ley no. Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha, doctora? yo lo escucho. Bueno, entonces, en concreto, Chile no tiene ley de carrera judicial, tampoco No nuestro tiene ley país. de carrera judicial, claro, pero hay una regulación. Ah, Pero tiene. el sistema de nombramiento de los jueces es muy odioso porque Eso es lo que... existen claro, existen malas prácticas porque uno tiene que primero optar a un cargo. Ese cargo se elabora una terna que es elaborada por el superior jerárquico, Corte de Apelaciones o Corte Suprema en su caso, y después de eso pasa al poder político, directamente al poder ejecutivo, y ahí empiezan ciertos tráficos de influencias odiosos, digamos, Sí. particularmente odiosos para las mujeres, debo decirlo, para que uno logre un nombramiento. Entonces, lo que pretendemos es externalizar esa función en un órgano autónomo y de carácter constitucional. Y lo mismo pasa acá también, son engorrosos, odiosos, y bueno. Cuando ustedes se los nombran en Chile, ¿ya es por definitivo o son por años de mandato? No, es definitivo. Definitivo. No, no tenemos temporalidad respecto de los años, ni para los ministros de Corte Suprema, ni para los ministros de Corte de Apelaciones. Todos los jueces podemos jubilar hasta los 75 años. Se rebajó esa edad en la propuesta de la Convencional Constituyente y se rebaja a 70 años, pero es una medida que no va a tener efecto retroactivo. eh, Porque en general es muy superior a la edad de jubilación de la gente en Chile, de los ciudadanos. En Chile la gente jubila o termina su vida laboral, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65, y los jueces a los 75. Entonces se veía un poquitito mal, digamos, la norma. Doctora, también sobre el punto de vista de seguridad, aquí en nuestro país, después de lo que pasó con el compañero, el agente fiscal Pecci, que falleció en Colombia asesinado, la MJP volvió a reiterar a la Corte Suprema de Justicia que se le dé seguridad a todos los que están en la justicia. ¿Cómo están en Chile, doctora? Bueno, justamente a raíz de este proceso constituyente se empezaron a relevar muchos temas que dicen relación con la seguridad de los actores del sistema judicial, no solo de los jueces, también de los empleados y todos quienes trabajan, ¿cierto?, para que funcione el sistema de justicia. Nosotros en Chile tenemos muchos problemas en la zona sur, en la Araucanía, ¿cierto? Donde existen muchos conflictos que han requerido de medidas de estados de excepción, inclusive con intervención militar, porque hay mucho tráfico, muchos atentados, etcétera, y han ido en escalada, digamos. Entonces, los jueces estamos demandando también para aquellas zonas, también en la zona norte, donde existe un nivel de inmigración, y con esto no quiero atribuir cierto, bajo ningún tipo de sesgo, digamos, la comisión de delitos a aquello, pero sí a raíz de la gran nivel de inmigración han llegado desde Colombia, Venezuela, Haití, Perú, etcétera, un gran nivel de población, y en muchos de esos casos muchas de esas personas vienen huyendo de la justicia, y hay también falta de seguridad o han habido problemas también en relación a aquello. Y es por eso que nosotros como gremio hemos demandado a la Corte Suprema que se establezca una mesa en donde se pueda discutir y elaborar una propuesta hacia el Ejecutivo en materia de seguridad para los actores del sistema judicial. Doctora Natasha, para ir terminando esta entrevista, gracias por su tiempo.
¿Hay algo en concreto que como directivos de la FLAN van a presentar en la próxima asamblea en Israel en septiembre en la UI, doctora? Bueno, mañana tenemos reunión de justo de la junta directiva y justamente el tema de seguridad es un tema fundamental. Ya se asistió a una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la presidenta. eh, Se elaboró una propuesta, se elaboró la propuesta para ir a la Corte Interamericana para tratar el tema de seguridad de los jueces y esa propuesta ya fue aprobada. Mañana tenemos que revisarla en la Junta Directiva y la idea es asistir a una audiencia temática de la Corte Interamericana relativa justamente a este tema, independientemente de los otros temas que tratamos, pero este tema es un tema fundamental. Y otro tema fundamental también ha sido, aparte de la perspectiva de género y eso, es discutir todo lo que tiene que ver con los sistemas regulatorios de remuneraciones y de jubilaciones o del término de la vida laboral de los jueces, que son muy distintos y muy variopintos en los distintos países que integran la Federación Latinoamericana de Magistrados. Doctora, ¿qué espera por último del encuentro de la UIN? ¿Qué espera usted personalmente? Yo espero que la UIN se acerque, digamos, a la FLAM. Nosotros como Junta Directiva hemos sido invitados por primera vez de una manera inédita como observadores de WIN. Y como observadores de WIN también somos observadores de la Organización de Estados Americanos y ¿cómo se llama? De la Corte Interamericana también. Entonces, eso nos permitió que fuéramos invitados en calidad de observadores. Y eso que pretendemos es que se acerquen a la realidad latinoamericana, que es muy distinta a la de otros grupos, ¿cierto? Que ya son más avanzados y todo, porque todavía sentimos que existe una distancia entre WIM y FLAM. Ahora tenemos uno de los vicepresidentes, que es el expresidente de la FLAM, el doctor Walter Barone, pues brasilero, el que está integrándose a la ENWIM como vicepresidente. Y eso también nos ha permitido estar mucho más cerca. Un nexo importante puede haber ahí. Hay un nexo importante de que conozcan cuál es la realidad latinoamericana, que es muy distinta a la de otros países que tienen otros desarrollos más importantes. Sí. Doctora Natasha García, gracias por su tiempo. Le agradecemos realmente estos minutos con la ASO Magistrado del Poder Judicial y con nuestro programa que lo denominamos El Radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Un fuerte abrazo, doctora. Muchas gracias. Un abrazo grande a esta invitación al Radar y un abrazo grande a todos los miembros, ¿cierto?, de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, ¿cierto?, a través de usted y a través del doctor Cohen por esta invitación donde se nos permite un poco explicar, porque es lo que queremos, posicionar a FLAM como un ente activo y participativo y que tenga un rol y un lugar importante en el ámbito internacional. Doctora, muchas gracias. Un fuerte abrazo acá de la Asociación Paraguay. Un abrazo para ustedes también. Buenas tardes. De esta forma, la segunda vicepresidenta de la FLAN, la doctora Natasha García, hablando de exclusiva para el programa El Radar. Gracias, buenas tardes. Candela. Bien, de esta forma, queridos amigos, gracias a Candela también a los controles, esta nota en exclusiva con la segunda vicepresidenta de la FLAM, la jueza chilena Natasha García. Saludamos y nos vamos a nuestros socios que hoy están de cumpleaños, a la doctora Luz Marlene Ruiz Díaz Báez, jueza civil y comercial de Asunción, a la doctora Rósula Evelyn Cabrera Paredes, jueza civil y comercial de Encarnación, Itapúa, al doctor Luis Alberto Ruiz Aguilar, miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial de Concepción, al juez de paz de Pedro Pepeña Boquerón, al doctor Roque Ramón Quintana López, a la defensora pública de San Lorenzo, Rocío Soledad Lucero, y a la agente fiscal de Corona de Guazú, Alto Paraná, doctora Diana Raquel Gómez Cuenca. Gracias, amigos, de mi parte nada más. Dios mediante, hasta la próxima. Permiso, buenas tardes.